Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo este camión de juguete que lo vi en Pinterest y me enamoró. Me pareció súper mono y dije yo esto se lo tengo que hacer a mis sobrinos. Lo patroné y lo preparé un poquito a mi manera. Luego después estuve indagando hasta encontrar el original en Pinterest, que por fin lo encontré, y es un blog que pertenecía a una chica. Y bueno, vi que en el blog ella también tenía unos patrones colgados, pero bueno, mis patrones son diferentes porque yo los hice a mi manera. Tienen medidas diferentes y son distintos. Al igual que el acabado de las ruedas y ciertas cosas que he hecho yo a mi gusto. Pero bueno, dejo un link en la descripción porque el mérito es de ella, porque esta idea, no sé si la idea original es suya o qué, pero bueno, lo mío no es más que una copia inspirada en su creación. Espero que os guste el vídeo, que os animéis a hacérselo a vuestros niños o nietos. Y nada, si os gusta, por favor suscribíos al canal y dejadme un like. Sin mucho más, vamos a ello. En la caja de descripción tenéis los patrones descargables. Vienen en A4, tendréis que irlos uniendo y como resultado os van a dar estas piezas. Una de ellas es esta larga, que de esta vamos a cortar una pieza del tejido exterior y una de foamizado. El foamizado va a ser justo de este tamaño y la tela va a ser 1 centímetro más grande, dejando 1 centímetro de margen de costura todo alrededor. La siguiente pieza es esta. De esta pieza vamos a cortar una de tejido exterior, que ya lo he pegado al foamizado como en el otro caso. El foamizado que tiene 1 centímetro más pequeño, pero como veis la tela en esta parte de aquí la vamos a dejar sin margen de costura. Solamente vamos a dejar margen de costura en este lado. Y luego vamos a cortar una pieza de tela que igual, como veis, lleva solamente margen de costura en las zonas centrales. En estas partes no llevan nada de margen de costura. Y luego tenemos esta pieza que son los laterales, que de esta, como veis, hemos cortado dos en espejo, una así y otra así, del foamizado, y ya lo he pegado a la tela. Como veis, el foamizado es del mismo tamaño que el patrón y luego alrededor lleva 1 centímetro de margen de costura. Además, para las ruedas vamos a necesitar dos piezas de tela de 17 por 10, dos trozos de... Esto es tubo, ¿veis? Es tubo hueco y es de un trozo de tubo que tenía de cortina, lo he cortado. Este de diámetro tiene 6,5 centímetros, ¿vale? Tenéis también igual estos de madera que podéis encontrar en los chinos en paquetes y como veis tiene exactamente el mismo diámetro. ¿Qué ocurre? Que yo tal y como voy a coser las ruedas, voy a atravesar un cordón desde aquí para coger la otra rueda aquí, por eso he preferido un tubo hueco, pero si no también lo podéis hacer con uno de madera y sería forrando la madera con tela y luego cosiendo las ruedas. Luego también tenemos el patrón para las ruedas, que son dos círculos. Estos son los patrones de las ventanitas que hay en el patrón alargado y luego aquí tengo tela de cuadritos con los que voy a hacer las ventanas y las ruedas para luego ir dibujando todas las piezas e irlas cosiendo. Además también vamos a necesitar guata de este tipo para rellenar la caja del camión y para rellenar las ruedas. Una cuerda que sea dura y rígida, que no se parta, y botones, diferentes botones. Estos los voy a utilizar para las ruedas. Luego para el tema de focos y demás, cuando los vaya a ir poniendo, pues ya os iré diciendo, ¿de acuerdo? Y luego también vamos a necesitar unos automáticos grandes que os los enseñaré cuando los vayamos a poner. Estas las vamos a dejar a un lado y vamos a empezar por aquí. Mirad, en esta parte que es un trozo cuadrado de 15 por 15, hay esta línea.
Lo que he hecho ha sido hacer un agujerito en cada lado. Entonces en esta pieza lo vamos a centrar bien y vamos a marcar con algo que se vea aquí esta marca y esta marca. Una vez que las tengamos marcadas, no sé si lo veis bien, aquí los dos puntitos, con una regla vamos a marcar la línea. Aquí también lo que vamos a hacer es marcar todas estas líneas de doblez que lleva esta pieza. Las vamos a marcar en ambos lados para ahora también con la regla irlas marcando y ya las tendremos todas marcadas en la tela, todas las líneas. Vale, lo primero vamos a trabajar con esta, que fue la primera que marcamos, que es esta. Para ello vamos a preparar estas dos piezas, que eran estas dos piezas de 17 por 10. Lo que vamos a hacer aquí es hacerles un pequeño dobladillo, así, a cada lado. El dobladillo, pues nada, doblamos como medio centímetro y volvemos a doblar medio centímetro hacia adentro. Y ahí vamos a coser al borde y vamos a hacer en los dos lados aquí y aquí también en ambos extremos. Una vez que ya hemos hecho el dobladillo a ambos lados de la pieza, vamos a hacer también en uno de los dos lados un dobladillo sencillo, solamente doblando una vez 1 centímetro, y vamos a dar un pespunte. Como veis, le hemos cosido aquí un dobladillito sencillo de 1 centímetro con un pespunte. Vale, ahora vamos a marcar aquí el centro de esta pieza. Voy a hacer aquí una marquita por dentro y aquí otra, y en esta lo mismo. Y ahora sobre esta pieza, recordáis que esta línea era esta marquita que os comenté al principio, que tenía dos agujeritos. Entonces vamos a colocar esta pieza encima, alineada en la línea que hemos hecho, que nos coincida el centro con la línea que habíamos trazado previamente, y que nos quede centrada, la misma distancia aquí que aquí. Le vamos a poner aquí unos alfileres, así de forma vertical, para sujetar la pieza, y le vamos a dar aquí un pespunte. Voy a dibujar la línea para que no se nos tuerza al coser. Ahí está, y coseremos por esta línea. Vamos a hacer lo mismo, voy a dejar ya también preparada la otra pieza. Como veis, también tiene la misma marca hecha. La vamos a colocar centradita sobre el patrón y vamos a marcar bien los dos puntos ahí, y vamos a dibujar una línea igual, y vamos ahora a colocar esta piecita también aquí centrada, que tengamos aquí la misma medida que aquí. Vamos a sujetar la pieza igual con unos alfileres de modo vertical. Voy a trazar la línea para que no se me tuerza. Vamos a coser toda esta línea y coseremos también esta línea que teníamos previamente marcada. Este ya lo tenemos cosido, ¿veis? Esta pieza está aquí cosida, y esta de aquí ya también la tenemos aquí cosida al centro. Esto va a ser luego los ejes, por así decirlo, donde vamos a meter los tubos, así, donde vamos a colocar las ruedas para que tengan cierto giro de movimiento, ¿de acuerdo? Vale. Pues una vez que tenemos ya esto hecho, vamos a acolchar estas piezas. A esta lo primero le tenemos que pegar ahora ya por este lado esta pieza, la que va dentro, o sea, tenemos que adherir aquí, ¿vale? Pero primero voy a marcar, esta ya tiene marcadas las líneas de acolchado que vamos a hacer, que van a ser estas de aquí,
estas líneas y en esta se las voy a marcar ahora. Para marcar estas tenéis que tener una cosa en cuenta. Tenéis que marcar las líneas como justo desde aquí donde acaba el foamizado, o sea, la línea iría como desde aquí hasta aquí, ¿vale? O sea, sería esta línea, pero lo vamos a marcar por aquí arriba para verlo. Entonces colocamos la regla y ahí voy a ir dibujando las 4 líneas. Esta parte lo que voy a hacer es aquí dar otro acolchado en medio, porque van a ser como los laterales de la cabina. Entonces en esta parte le voy a dar otro acolchado en la zona central. Este será más o menos como a 3,5 de distancia, que como es justo lo que mide esta regla, pues no me complico más la vida. Vale, pues vamos a dar también por aquí un acolchado y hay otra piecita que también tenemos que preparar, que es esta. Aquí sería así la pieza. Entonces le tenemos que hacer aquí a esta altura donde acaba el foamizado, le vamos a hacer aquí una línea de acolchado y en medio aquí le vamos a hacer otra. Ya tenemos todas las piezas acolchadas, vamos a pasar a hacer las piecitas pequeñas. Ahora en trozos de tela vamos a ir marcando las piezas que van a ser las ruedas y las ventanas. El círculo grande lo vamos a marcar 4 veces en tela doble. Y también vamos a ir marcando las ventanas pequeñas, estas que son las traseras, y la tenemos que marcar en espejo, recordad, una hacia un lado y la otra hacia el otro. También vamos a marcar el cristal trasero grande y las 2 ventanas laterales. Recordad estas piezas, cuando van 2 ventanas, una hacia un lado y otra hacia otro, marcarlas en espejo. En este caso daría un poco lo mismo porque tenemos la misma tela por ambos lados, pero si tenéis poca tela para hacer las ventanas y por el otro lado utilizáis otra tela lisa, por ejemplo, pues siempre tened cuidado eso, marcarlas en espejo. Vamos a ir sujetando de este modo todas las piezas para luego coserlas. Solamente tenemos que coser las ventanas, coseremos todo alrededor de la pieza de las ventanas para luego recortarlas. Las ruedas no hay que coserlas, solamente recortarlas dejando 3/4 de centímetro de margen de costura. Aquí las he cosido, pero lo que ocurre es que luego las puse y no me gustaban, así es que las cambié. He hecho un nuevo diseño que ahora os explicaré cómo hacer. Círculos pequeños los vamos a marcar en tela azul, marcaremos 4, uno para cada rueda, y colocaremos esta tela azul sobre la tela de cuadritos roja y coseremos todo alrededor. Vale, pues ya tengo aquí todas las piezas preparadas. Tengo aquí las 4 ruedas cosidas, recordad que no hay que coserlas, solo recortarlas. Tengo aquí las 4 ruedas pequeñitas, que como veis por un lado van en azul y por el otro van en rojo. Tengo aquí esta, la ventanilla delantera, ya toda cosida. Luego tengo aquí estas 2 que están en espejo y lo mismo con las ventanillas traseras, lo mismo, que esta va así y esta va así. Entonces ahora lo que vamos a hacer, con estas no hay ningún problema, con estas es el mayor problema. Vamos a abrir para darlas la vuelta. Lo que hay que tener cuidado es abrirlas en espejo, ¿de acuerdo? Mirad, colocamos así la ventanilla enfrentada una con otra, con la misma forma. Y aquí le vamos a hacer un agujerito, una rajita. Esto es lo mismo que hicimos cuando hicimos la Volkswagen, cuando hicimos las ventanas y todo eso. Esto es exactamente lo mismo. ¿Veis? He hecho aquí un corte y ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta. Vamos a usar esta pinza que está genial para dar la vuelta a las cosas e ir sacando las esquinas. Como tiene la punta roma, no nos va a estropear nada.
Vale, pues estas también están. Y también las ruedas las vamos a dejar para después. Esto luego ya os explicaré. De momento nos vamos a centrar con las ventanas. Aquí también en una de ellas voy a hacer aquí una apertura. Aquí no hay problema con la apertura, aunque sea un poco más grande, porque esto como va a quedar por dentro, no pasa nada en absoluto. Luego sí, con las ruedas tendremos que tener mucho más cuidado la apertura, que sea más pequeñita para darles la vuelta. Voy a sacar aquí bien todas las esquinas. Vale, y ahora lo que voy a hacer va a ser plancharlas. Bueno, ya tengo aquí todas las piecitas planchadas y las vamos a ir colocando. Estas son las ventanitas de aquí. Aquí va colocada la parte de abajo prácticamente pegada a la línea aquí de acolchado que hicimos. Tened mucho cuidado, veis los límites de la pieza, que nos quede un poquito de tela azul todo alrededor. Tened cuidado con este centímetro de margen de costura que le hemos dejado a la tela y que quede bien centrada. Esta la vamos a colocar aquí, vamos a ir poniendo así alfileres todo alrededor para que ahora al coser no se nos mueva. Esta iría aquí y lo mismo, como os digo, tened cuidado que nos quede margen de costura, o sea, que nos quede telita azul todo alrededor, que no se la vaya a comer luego cuando cosamos las piezas. Ok, ya tenemos estas dos. Ahora vamos a poner estas y estas van en esta pieza larga. Por lo tanto, en esta de aquí va la grande, que va con esta forma, y aquí van las chiquititas, que va esta así y esta así. Lo voy a poner aquí al lado para que no se me mueva. Esta iría aquí. Igual tened cuidado con los márgenes de costura para que nos quede la pieza bien centrada en su hueco. Y estas dos chiquititas van aquí. Van bastante pegaditas, así, que nos quede aquí el mismo margen de costura. Mira, bueno, en el vídeo de la caravana alguien me comentó, perdonadme, pero no recuerdo el nombre ahora mismo, que me dijo que hacer así las ventanas que le costaba mucho trabajo, que había desperdiciado mucha tela y que no le salían. Me preguntó si se podían hacer como aplicaciones. Y os digo, sin ningún problema, lo podéis hacer como aplicaciones perfectamente. Sencillamente podéis marcar la forma de las ventanas en una entretela, pegarla en la tela, hacerle los dobleces y luego coserlo con una puntada escondida. Yo lo hago así porque a mí personalmente me resulta infinitamente más rápido y mucho más fácil hacerlo de esta manera. Pero lo podéis hacer como queráis, ¿de acuerdo? Con aplicaciones es igual de válido y os va a quedar exactamente igual de bien. Pues ahora voy a coser ya las ventanitas todo alrededor, ¿vale? Y seguimos. Bueno, ya tenemos aquí todas las ventanitas cosidas en su sitio. Y vamos a empezar con el montaje. Vamos a comenzar montando esta pieza. Lo primero que vamos a hacer es unir aquí derecho con derecho y vamos a coser aquí al borde del estabilizador. Vamos a sujetar aquí todo con alfileres. Aquí las telas muy bien alineadas, borde de la tela con borde de la tela. Y como os he dicho, vamos a coser aquí al borde del estabilizador. Ya lo tenemos cosido. Este va a ser, esta es la parte baja, justo aquí es la costura que hemos hecho. Esta de aquí es la parte baja donde está lo de la rueda y esta es la trasera. Esto es el techo y esto es el cristal delantero, que luego va a ir así. Por lo tanto, aquí tenéis que aseguraros bien de qué pieza va en cada lado. Esta irá aquí, esta irá aquí y esta otra es la de este lado. Es importante para que no lo montéis del revés. Entonces, esta va en este lado. Mirad, esto es la trasera, ¿vale? Y esta pieza va a ir así colocada. Entonces, tenemos que colocar esto así. Tenemos que montar este borde. A ver que abra esta costura un poquito. Aquí. Tenemos que montar este borde del foamizado, lo tenemos que montar con la costura que hicimos anteriormente, alineándolo bien.
y este borde del foamizado nos tiene que llegar justo hasta esta línea de acolchado que tenemos aquí. Mira, os lo voy a explicar con los patrones para que lo veáis mejor. Esto lo hemos montado así, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, este tiene que ir así. Esto es el lateral que va a ir aquí montado. Luego aquí va a ir el techo y esto es la cristalera delantera. No sé si lo veis bien, ¿vale? Entonces ahora lo que hemos hecho ha sido montar esta pieza con esta. La tenéis que alinear con este acolchado de aquí y con la costura que queda aquí, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos aquí sujeto, alineáis bien las telas y tocáis con los dedos para aseguraros de que aquí el foamizado está a la misma altura que aquí. Vamos a sujetarlo con varios alfileres y vamos a coser, pero solamente desde el borde del foamizado hasta el borde del foamizado. No cosáis más, no lleguéis a coser toda la tela completa, sino desde aquí hasta aquí justo. Esto para coserlo, si lo ponéis del revés, lo metéis así en la máquina y así lo vais a poder coser mucho mejor. Ya he cosido este lateral. Ahora vamos a coser este de arriba. Entonces, para ello, aquí en esta parte justo, no sé si lo veis aquí donde acaba la costura, vale, pues aquí le vamos a dar un pequeño corte, pero en esta pieza, ¿vale? En la pieza recta, no en esta piecita pequeña que va haciendo formas, no en esta, sino en esta. Y se lo vamos a hacer justo aquí a la altura de este acolchado, que es hasta donde hemos unido la pieza. Tened cuidado, no cortéis esta tela de esta pieza, la vamos a retirar bien y vamos a darle aquí el cortecito sin llegar hasta la costura. Ahí, y entonces de esta manera ahora podremos voltear esto mucho más fácil. Y vamos a colocar este borde de foamizado con este acolchado de aquí. Vamos a unirlo, vamos a unir toda la pieza y ahora vamos a coser desde este foamizado que fue donde, o sea, desde este acolchado que fue donde acabamos de coser antes hasta este de aquí. Vamos a coser este trozo, igual lo vamos a coser por este lado de acá. Acordaos de rematar siempre muy bien al empezar y al terminar, ¿veis? Ya tenemos aquí hecha la primera esquina. La veis bien, ¿verdad? ¿Cómo ha quedado? Ha quedado estupenda. Vale, vamos a por la siguiente. Volvemos aquí a hacer una rajita a la altura de este acolchado. Hacemos una pequeña rajita en la tela, en la pieza alargada, y vamos ahora desde aquí hasta el siguiente acolchado y hasta esta esquinita de la pieza. Unimos esquina de la pieza con el acolchado. Ahí veis la esquinita justo con el acolchado y ya vamos a unir todo este trozo. Ahora ya vamos a coser desde aquí hasta aquí justo. Pues ya tenemos también esta parte cosida, ya tenemos toda la parte trasera, el techo y el cristal delantero. Ahora ya vamos a coser esto que nos falta. Vamos de nuevo a lo mismo. Ahora aquí no hace falta dar corte porque el giro va en otra dirección. Ahora tenemos que unir este borde de aquí con el siguiente acolchado, que es este borde del foamizado con el siguiente acolchado, ¿ok? Y ya vamos a unir este otro trocito que nos queda aquí. Aseguraos con los dedos de ir tocando y que los foamizados estén a la misma altura. Vamos a coser este cachito de aquí. Este tipo de piezas tan desiguales, yo sé que quizá pueda parecer un poco más rollo, pero es mejor que la montéis trocito a trocito para que al coser os queden perfectas, porque es que si no, luego os puede quedar de cualquier manera. Mirad cómo va quedando esto para que veáis el montaje. Mirad, ¿ves? Quedan perfectas las uniones, cada esquina en su sitio, quedan perfectas. ¿De acuerdo? Vamos a seguir montando lo que queda. Pero es mejor eso, no intentéis montar toda la pieza de una vez porque de verdad se os va a complicar mucho la cosa. Vamos a volver a dar aquí el corte
a la altura de este acolchado. Recordad que no tenéis que llegar hasta la costura, de aquí dejad como 1 milímetro y pico sin cortar. Y vamos a unir el siguiente, ya sabéis, este borde del foamizado con este acolchado de aquí. Por eso está genial acolchar, lo que veis que aquí le he puesto un hilo oscuro para que se vea perfectamente el acolchado y a la hora de unir os sea mucho más sencillo. Vamos ya a unir el resto y vamos a dar esta costura. Al hacer este tipo de costuras hay dos cosas que son muy importantes. Lo primero, que solamente cosáis hasta el punto donde os digo, ¿vale? Como del borde del foamizado al borde del foamizado o de acolchado a acolchado, no vayáis más allá. Y el siguiente punto que es muy importante es que rematéis muy bien al empezar y al terminar. Rematad muy bien, siempre, al empezar y al terminar, para que luego la labor no se os abra por las esquinas, porque como llevamos varios cortes en la costura, se os puede abrir. Ahora ya vamos a acabar de unir el trozo que nos queda. Aquí voy a poner un alfiler en este lado, aquí voy a hacer también en la consabida cortadita, para que esto abra bien y me deje colocarlo en condiciones. Vamos a ir aquí uniendo, ya tenemos el último lado y ahora ya vamos a coser aquí todo el borde. Pues este ya está todo cosido, veis, ha quedado genial, ha quedado perfecto el cosido. Así es que vamos a repetirlo en este lado, ¿de acuerdo? Vamos a repetir exactamente lo mismo y vuelvo ya con ello cosido. Ya hemos cosido todo, solamente he dejado aquí una pequeña apertura para darle la vuelta y rellenar. Vamos a rellenarla y a cerrar aquí con una puntadita escondida. Iremos metiendo bien primero bien al fondo para que se vayan rellenando y ahí seguiremos. Aquí cabe mogollón de relleno, ¿eh? Ya os lo digo, que aquí entra bastante. Aquí tranquilamente entrarán 300 gramos de relleno sin ningún problema. Para que quede, tampoco lo metáis, que quede totalmente deformada la pieza, porque ya veréis que si lo rellenáis demasiado, aquí esto se estira mucho, entonces tampoco queremos que esto se quede como todo así deformado. Pero hay que rellenarlo justo para que mantenga la forma y quede compacto, que no quede demasiado blandito. Y ya está suficientemente relleno. No lo quiero rellenar más porque no quiero que se quede deforme, sobre todo veis aquí que sale mucho. Le vamos a dar una puntadita desde aquí hasta aquí, así, para que esto aquí no nos pierda forma. Voy a cerrar esta apertura. Para hacer este tipo de costura, contra más pequeñita sea la aguja que vais a utilizar, muchísimo mejor, porque la puntada os va a quedar muchísimo mejor. Como veis, esta aguja es súper fina, es un pelito, es muy fina y pequeña. Pues voy a cerrar esto con una puntadita escondida. Y ahora le voy a dar una puntada desde aquí hasta aquí. Para eso sí que voy a usar la aguja grande que os dije antes, que vamos a utilizar para coser las ruedas. Le voy a poner un hilo doble. Ahora vamos a pinchar justo aquí pegado a la costura de la pieza de abajo, la que va a sujetar la rueda, y vamos a salir aquí por el centro pegadito al parabrisas, al cristal. Volvemos a bajar de nuevo hacia abajo, entramos por el mismo sitio y salimos por el mismo sitio. Ahora con las dos hebras fuera, como veis que quedan aquí totalmente pegadas a la pieza del eje de la rueda, vamos a atarlo, dándole la tensión justa para que la pieza quede con la forma correcta. No lo dejáis demasiado hundido ni demasiado hacia afuera, es simplemente para que mantenga la forma. Hacemos 2 o 3 nudos cogiendo cada lado de la hebra de ambos lados del hilo para que quede bien fuerte.
Ahora voy a pasar las dos hebras al lado de dentro de la pieza que va a sujetar el eje de la rueda para no cortarlas a ras. Las iba a dejar aquí fuera, pero no, porque las tengo que cortar y me da miedo que luego se suelte el nudo y se suelte el recogido de la pieza. Así es que las pasamos desde aquí hasta la zona de dentro, dejamos aquí fuera las dos hebras y vamos a hacer unos cuantos nudos más para dejar ahí directamente los hilos sin cortar, porque van a quedar escondidos. Vamos a coser ahora la cestita. Recordáis que la teníamos así. Vamos a doblar de este modo, así las 4 esquinas, y las vamos a poner sujetas con alfileres. Una vez esto cosido, le vamos a poner como unas piezas de bies para tapar las costuras. Para ello he cortado 4 piecitas de 9 centímetros por 7. Lo que vamos a hacer es doblarlas a la mitad así, del derecho, y las vamos a colocar aquí. Aquí al ras y dejando el sobrante aquí abajo en el lado del pico. Vamos a coser. Una vez cosido, lo que vamos a hacer es esta, la vamos a doblar hacia adentro y esta la vamos a doblar sobre sí misma. ¿Veis? Doblamos esta aquí hacia adentro y esta sobre sí misma. Ponemos aquí un par de alfileres para sujetar y vamos a coser por aquí, o si preferís podéis coser por este lado para que no metáis la costura más adentro. Coséis por aquí por el bordecito y listo. Ya lo he cosido, como veis aquí he cosido justo al borde. Lo estoy haciendo con un hilo oscuro para que veáis por dónde voy cosiendo, ¿vale? Porque es que si lo hago con blanco no lo vais a ver. Pues así vamos a hacer las 4 esquinas. Vamos ya a poner aquí el remate para terminar esta pieza. Necesitamos 2 piecitas de tela recta de 7 por 31. Lo que vamos a hacer es enfrentar derecho con derecho y las vamos a coser a los dos lados. Vamos a abrir las costuras. Vale, pues ahora ya una vez que lo tenemos cosido, costuras abiertas, lo vamos a doblar a la mitad. Y ahora vamos a darle la vuelta a la pieza para ponerlo bonito para afuera y vamos a colocar aquí esta piecita alrededor. No hace falta que hagáis coincidir costura con costura. ¿Por qué? Para que apenas, como veis, la costura está aquí, pero es que apenas se ve, con las rayas apenas se ve. Entonces no voy a hacer coincidir costura con costura porque voy a dejar todo muy grueso. Por lo tanto voy a dejar las costuras, ahí me ha caído, pues ahí se va a quedar. Vale, veis, ya la hemos puesto aquí todo alrededor. La vamos a coser a 1 centímetro de margen de costura, todo alrededor. Ya tenemos aquí todo cosido y ahora les vamos a dar la vuelta. Vamos a subirlo hacia arriba y lo vamos a ir colocando, cubriendo la costura anterior. Y así lo vamos a ir cosiendo al bordecito. Como veis, ya tenemos la cestita terminada. Aquí debajo tenemos donde vamos a meter el raíl para las ruedas. Este lo vamos a colocar así, pondremos este encima, este aquí, vamos a sujetar así con alfileres y le vamos a dar todo una costura, una punta escondida, cerrando todo, todo el raíl. Pero como veis aquí las ruedas
pueden girar perfectamente. Luego, como van a llegar aquí las ruedas cosidas que van a hacer de tope, esto no se nos va a ir para los lados. Con este eje haremos lo mismo, lo vamos a colocar así, colocaremos aquí alfileres, dejándolo apretadito el eje. Como veis, ponemos el lado que le hicimos la costurita a 1 centímetro, ¿os acordáis que doblamos a 1 centímetro y le hicimos una costura? Pues ese lado es el que vamos a poner por encima. Y le vamos a poner aquí también alfileres para ahora coserlo y que ya quede dentro el eje. Este, si queréis, lo podéis sacar para hacer ahora la costura, y ya tendríamos la cabina terminada y el remolque así, con sus respectivos ejes. Ya he cerrado los canales por los que van a ir los ejes de las ruedas, y ahora vamos a unir estas dos piezas y vamos a adornar pues un poco el camión, las luces y todo eso. Entonces, en el patrón original, en esta parte tenéis 4 puntitos. Vale, estos 4 puntitos lo que podéis hacer es agujerearlos . Porque esto van a ser donde vamos a poner los automáticos para unir uno con otro. Mirad, yo voy a usar este tipo de automáticos. Se cosen a mano, son metálicos, de los de toda la vida. Si queréis también le podéis poner imanes, pero los imanes los tendréis que poner antes de cerrar la labor y todo eso. Yo me gustan más estos, porque me parece que el enganche va a quedar más duro que los imanes, pero a vuestra elección lo dejo. Ahora vamos a colocar en esta parte trasera el molde de este modo, haciendo coincidir la parte trasera con la parte trasera del molde. Marcaremos los 4 agujeritos que hemos hecho antes, y ahí va a ser donde van a ir los automáticos. Los estoy remarcando un poco porque se veía un poquito, para no perderlos, porque al ser una tela oscura hay veces que las marcas cuesta que se vean, y encima como esta es jaspeada pues cuesta un poquito más. También vamos ahora a hacer lo mismo en la cesta. Vamos a colocar también el patrón encima de este modo, alineado con el borde de la parte de abajo del cestillo, y vamos también a ir marcando del mismo modo los 4 puntos donde van a ir los automáticos. Ahora colocaremos los automáticos. Vamos a coger una de las partes del automático, una viene por un lado del papel y la otra se queda en el otro lado del papel, y la vamos a colocar que este puntito que lleva aquí en medio el automático coincida justo con el punto de la marca. Con una aguja vamos a empezar metiendo el nudo debajo para que luego no se vea, y vamos a ir cosiendo cada ranurita que lleva el automático. Esto lo suyo es coserla pues en cada ranura, dar como 8 o 10 puntadas para que quede bien fijo el automático. Le he puesto hilo doble para que sea más fuerte, y nada, sencillamente ahora es así. Daremos como 10 puntadas, como os digo, en esta ranura, y ahora vamos a pasar a la siguiente. Tener cuidado, sobre todo al principio, cuando vayáis a pasar a la siguiente ranura, que haya quedado el automático colocado en su sitio y no se os haya desplazado. Pues así vamos a ir cosiendo todo el automático dando vueltas, y bueno, así vamos a coser todos las 8 piezas. En este lado coseremos estas 4 iguales, y en el otro lado coseremos las traseras. Una vez cosidos las 8 piecitas, lo uniremos de esta manera, y la unión es bastante fuerte.
hay que tirar, puedes tirar tranquilamente que no se separan, hay que tirar muy fuerte para separarlos, así es que por eso esta me ha parecido la mejor opción de unión. Y ahora vamos a acabar de decorar la cabina, ponerle unos botoncitos a modo de faros. Tengo aquí unas etiquetas de hecho a mano que son como de polipiel y me han parecido una gran idea para hacer como si fueran las matrículas y se las voy a poner para decorar. En cuanto a los botones, pues tengo aquí mi caja desastre de botones, voy a ver qué encuentro y voy a buscar diferentes tamaños y colores para ver con qué decoramos el camión. Finalmente me he decidido por estos, voy a ponerle aquí estos dos grandotes de faros y en el medio le pondré la matrícula y en la parte de atrás le pondré dos rojos y también la matrícula. Voy a coserlos y ahora os enseño el resultado. Y aquí lo tenemos ya cosido, mirad el delantero y los faros traseros. Mirad, estas son las ruedas que había hecho originalmente. ¿Vale? Como veis solamente es el círculo cosido, relleno y ya está. Pero ¿qué ocurre? Que las he puesto en el coche, ya las tenía montadas y todo, pero se tambalean. Cuando las pones a los lados y los ruedas, pues las ruedas se van para todas partes. Así es que he hecho unas nuevas. Como veis estas son más gruesitas, les he puesto una pieza en medio para que tengan más base y así no se tuerzan. Y de esta manera me parece a mí que al ponerlas van a ser más robustas y se van a girar menos. Así es que nada, os voy a enseñar a hacerlo. Habrá partes que veáis que es con las otras ruedas, pero bueno, espero que comprendáis más o menos el modo de hacerlas, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ello. Mirad, vamos a necesitar una tira de 32 centímetros de largo por 3,5 de ancho. Vamos a cerrar la pieza de este modo cosiéndola a 1 centímetro de margen de costura. Una vez tengamos así la pieza, le vamos a buscar los 4 centros. Doblaremos justo por la costura y marcaremos el centro aquí, tanto arriba como abajo. Una vez lo tengamos marcado, uniremos la costura con el centro que acabamos de marcar y marcaremos aquí un centro y otro centro y en este lado haremos lo mismo. Con los círculos vamos a hacer igual, vamos a marcar en los círculos, doblaremos a la mitad, marcaremos un centro y otro centro y ahora doblaremos de nuevo uniendo los centros y marcaremos los otros dos. De este modo vamos a empezar a unir las piezas. Uniremos derecho con derecho del círculo y uniremos centro con centro. En este lado haremos lo mismo, uniremos centro con centro. Y ahora haremos lo mismo con las otras dos marcas. Las uniremos entre sí. Ahora ya que tenemos los 4 centros unidos, vamos a unir el resto. Iremos de un centro a un centro e iremos uniendo. Pensad que aquí al borde siempre os va a quedar la tela ondulada. ¿Por qué? Porque el círculo de unión, que es este de aquí, es más pequeño que el borde de aquí. Por lo tanto, aquí siempre van a quedar ondulaciones, pero nosotros donde tenemos que unir es a esta altura, que es donde nos importa que quede la tela totalmente recta contra esta. Iremos así metiendo los dedos
e iremos poniendo alfileres así en vertical, sujetando la pieza. Es más fácil adaptarla de este modo, poniendo como esta pieza en vertical y esta hacia adentro, que si intentáis hacerlo así. Si intentáis hacerlo así es mucho más complicado, porque esta se mete para adentro, esta es grande, entonces cuesta mucho ajustarlas. De este modo lo vais a hacer mucho más fácil. Vale, pues ahora ya tenemos todo unido y para coserlo lo vamos a coser así. Lo pondremos en la máquina de este modo, con la pieza plana que es el círculo hacia abajo y esta que se riza hacia arriba, para que al coser podáis ir quitando los pliegues fácilmente y no os quede la costura con pequeños pliegues. Vamos a coserla así y luego esta pieza la pondremos en la parte de arriba. Cuando ya las tengáis todas cosidas, vamos a abrirlas para darles la vuelta. Bueno, como veis aquí tengo las antiguas, las que hice en un primer momento, pero así os explico bien cómo sujetarles las zonas centrales. Lo primero, vamos a coger las ruedas y les vamos a hacer una pequeña rajita para darles la vuelta, igual que hicimos con las ventanas. Aseguraos que solamente pilláis una de las telas y el agujero hacédselo lo más centrado posible. Intentad no hacerlo muy grande porque luego queremos taparlo y que no se vea, entonces hay que hacerlo lo más pequeñito posible, lo justo para que nos deje dar la vuelta a la rueda. Y vamos a hacer lo mismo con las piecitas estas pequeñas. Aquí abriremos la rajita por la tela de cuadritos, no por la azul. Haremos igual una rajita pequeña y vamos a darle la vuelta. Ahora vamos a empezar a rellenar todas estas piecitas. Las pequeñas las vamos a rellenar un poco. Solamente hay que darles un poquito de textura, tampoco dejarlas demasiado gruesas. Iremos así metiendo poquito a poco. Primero vamos metiendo hacia los lados y vamos rellenándola bien. Como os digo, aunque quede como si fuera una galleta, es más que suficiente, no hace falta dejarla más gruesa. Y ahora las ruedas también las vamos a ir rellenando y igual vamos a ir metiendo relleno hacia adentro. Siempre vamos a rellenarla como si fuera un donut. Vamos a ir metiendo todo el relleno hacia los lados, que quede bien gordita y bien durita, pero en el medio va a quedar un poquito hueca, porque como luego le vamos a poner el botón, es mejor que la parte central quede un poquito hueca. Así es que todo el relleno lo metemos hacia los lados, vamos también con los dedos apretando para darle forma como de donuts. Una vez que la tenemos bien rellena, que queda durita, vamos a colocar esta pieza central encima y la vamos a coser con una puntada escondida. Así nos van a tapar los dos agujeritos que hemos hecho para darle la vuelta. Bueno, pues una vez tengamos ya cosidos los centros con una puntadita escondida todo alrededor, lo más centrados posibles, vamos a coger un hilo doble y vamos a pinchar justamente en el centro de la rueda y vamos a ir dando varias puntadas arriba y abajo. Como hemos rellenado las ruedas como tipo donuts por el centro poco rellenas, pues esto nos va a ser muy sencillo dejarlas aplanaditas por el centro. Así es que eso, vamos a ir dando varias puntadas arriba y abajo y una vez tengamos bien marcada la hendidura, le coseremos el botón.
Bueno, pues ahora sí ya tenemos las 4 ruedas listas y preparadas y las vamos a poner en el camión, ya es lo único que nos falta. Tenemos ya los ejes metidos en sus raíles y vamos a ponerlas con una cuerda de este tipo. Esta cuerda es súper resistente, es muy difícil partirla y tenéis que poner algo así, que sea muy duro y que cueste mucho partir. Esta yo creo que la he comprado en un chino, es como un hilo de algodón que se utiliza para cocinar, para atar las carnes, para meter al horno y todo eso. Y la verdad es que es súper resistente, pero bueno, lo suyo, cualquier cordón que tengáis de este tipo que sea muy resistente, os vale. Vamos a necesitar una aguja larga, a ser posible que podamos coger de un lado a otro del raíl que hemos puesto del eje para las ruedas. Yo tengo una que es un pelín más cortita, pero bueno, si voy metiendo los dedos la puedo sacar. Si no, os podéis ayudar con ayuda, o sea, podéis utilizar unas pinzas o cualquier cosa que os ayude. Bueno, comenzamos con dos de las ruedas. Empezamos pinchando la aguja por debajo del botón en la zona central de la rueda. Pinchamos hacia abajo y vamos a sacar el hilo dejando un extremo ahí sin sacar. Le voy a poner un alfiler sujetándolo para evitar que pegue un tirón y que se me vaya. Lo vamos a colocar así en un lado y vamos a coger la aguja y la vamos a introducir por la varilla. Aquí me cuesta un poco porque no me había dado cuenta, como os dije, que esto era reciclado de unas cortinas y tiene una pequeña pieza plástica dentro con un agujerito muy chiquitito y justo hay que meter por ahí la aguja y si no ves, pues cuesta trabajo. Y como os dije, veis, mi aguja está casi que pasa de un lado a otro, me cuesta un poquito, pero sale. Una vez que salgamos por el otro lado, vamos a pinchar la otra rueda. Pinchamos desde el centro hacia arriba, saliendo por debajo del botón. Así. Y ahora, en el lado contrario, volveremos a introducir debajo del botón y volvemos a salir por la zona central. Aquí colocad la cuerda para que se quede escondida debajo del botón. Y volvemos hacia el otro lado. Volvemos de nuevo desde este lado con la aguja y volvemos al lado contrario. Si soy capaz de meterla, porque telita. Ahí entro. Bueno. Ahora, una vez que ya la hemos sacado por este lado, vamos a volver a pinchar esta rueda por el centro y salir de nuevo por debajo del botón. Y aquí tenemos los dos lados del cordón asomando por el mismo lado, en la misma rueda. Y aquí ahora ya vamos a empezar a tirar para dejarlo bien ajustado. Lo primero que vamos a hacer aquí es un nudo sencillo y vamos a apretarlo bien para dejar las ruedas muy bien ajustadas. Una vez que ya las tengamos bien apretadas y bien ajustadas, pues iremos haciendo unos cuantos nudos más para dejarlo muy bien fijado. Aquí con uno de ellos le doy unas vueltitas debajo del botón para que tenga más seguridad. Y nada, unos cuantos nudos y cogéis la aguja y ya metéis los cordones por debajo. ¿Veis? Aquí ahora pinchamos la aguja de nuevo por debajo del botón, es muy importante, y lo sacamos por debajo. Y ahora directamente voy a enhebrar las dos cuerdas para meter las dos al mismo tiempo. Estas agujas, como tienen una cabeza bastante grande, no hay mucho problema para enhebrarlas con este tipo de cordones tan gruesos. Y ahora nada, las traspasamos abajo y cortamos. Bueno, pues ya tenemos aquí las dos primeras ruedas cosidas y como veis giran. Vamos a coser las otras dos del mismo modo y terminamos.
Bueno, pues aquí tenemos terminado ya el camión de juguete preparado para funcionar. La verdad es que ha sido un vídeo súper largo, no esperaba que fuera tan largo, así es que ya os dejo, me despido hasta el próximo vídeo y que tengáis una feliz semana. ¡Chao!